Y los invitamos a escuchar este capítulo sobre la Reserva Natural bajo la dirección de Carolina Mesa, que hoy nos acompaña en la presentación. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, William. Muchísimas gracias por acompañarnos en la grabación y transmisión de este capítulo en el que estaremos conversando con líderes del acueducto. Un agradecimiento muy especial a Socomunal por hacer posible la grabación de estos podcasts del acueducto de Palmarcito del Salto, también a la Junta Directiva que apoya el registro de estos ejercicios de memoria colectiva, a toda la comunidad del acueducto y, por supuesto, a todas y todos quienes nos estén escuchando. Hoy vamos a conversar en torno a un tema muy interesante que es la Reserva Natural del Acueducto. Pero primero voy a presentarles a los invitados que tenemos el día de hoy. Mejor que ellos mismos se presenten. Empezamos con doña Yolanda. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Yolanda Zuluaga, desempeño el papel de secretaria en el acueducto desde hace 13 años. Como secretaria tengo que tomar las actas en las asambleas y las reuniones de junta directiva, ingresar al sistema a los nuevos socios, organizar la facturación, hacer el cobro de la mensualidad y organizar pues todo el tema contable para presentárselo a la contadora. Muchas gracias, don Pedro. Mi nombre es Pedro Claver Zuluaga. Yo he sido parte del acueducto desde que se hizo las reuniones pro acueducto. He estado de fiscal y ahora ya llevo como 15 años de administrador y representante legal. Un cordial saludo a doña Carolina, a don Jairo, a Alexander y a Yolanda y el locutor aquí, William. Muy bien. Hoy también nos acompaña don Jairo, fundador también del acueducto. Y buenas tardes, mi nombre es Jairo Antonio Ramírez, soy expresidente del acueducto Palmarcito del Salto. Estuve varias épocas liderando ese acueducto y bregando a sacarlo adelante, y no he dejado de seguir ayudándole y seguiré ayudándole así no esté en la directiva del acueducto, que tanto quiero y tanto estimo la comunidad, y siempre estaré a la orden en los que les pueda servir. Muchas gracias. Don Alexander. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Alexander Zuluaga Gómez, actualmente soy el fontanero del acueducto Palmarcito del Salto, también fui administrador un tiempo. Básicamente he pertenecido pues al acueducto como tal desde hace más o menos 16, 17 años, ejerciendo en un primer instante pues como administrador al lado de mi amigo Jairo, que en ese tiempo era presidente. Actualmente soy fontanero, entonces me encargo de las reparaciones de tubería, me encargo de la lectura de medidores, me encargo de estar vigilando pues las redes que estén funcionando bien, de hacer una especie también obviamente de control social para poder, digamos, tener monitoreo constante del servicio y darnos cuenta de en qué calidad y en qué cantidad está dándose el agua pues para todos los socios. Todos los trabajos son muy importantes en el acueducto, pero ese trabajo, don Alexander, que usted tiene de fontanero es algo de no acabar, todos los días. Sí, es un trabajo que, hay que decirlo, es del día y la noche, porque en el día uno hace las reparaciones, en el día se hacen las instalaciones, en la noche uno piensa cómo va a solucionar los problemas que vienen en camino, porque digamos, un operario de redes debe tener, en mi concepto, la capacidad de darse cuenta de los problemas que vienen a futuro para el mismo acueducto como tal. También tiene que trabajar uno desde el aspecto social, pues digamos, si hay que suspender el servicio a alguien, pues tener claro cómo va a llegarle a esa persona, si hay forma de intermediar por ella ante la junta directiva y tratar de que las cosas se den de una manera más humana, también lo debe hacer uno. Es un trabajo bonito, muy lindo, pero que implica pues siempre responsabilidad. Claro que sí. Qué bueno, hoy estoy muy contenta, muy orgullosa de ser parte de esta comunidad, porque yo también hago parte de la Asociación de Usuarios Acueducto Palmarcito del Salto. Todos somos parte de la misma comunidad campesina y es muy bello porque yo sé que todos estos invitados que están aquí sentados son amantes del bosque, de la naturaleza, y tenemos esa conciencia de lo vital que es el bosque para la fuente de agua, ¿cierto? Para ese nacimiento de agua que está en toda la boca toma y que bueno, hoy es como el tema principal que nos reúne.
Yo voy a poner en contexto un poco a todos nuestros oyentes. La Asociación de Usuarios Acueducto Palmarcito del Salto es un acueducto creado y sostenido por la gestión comunitaria. Hoy vamos a conversar, como ya venimos hablando, sobre la reserva natural que se ha creado alrededor de la fuente principal de agua, donde está construida la infraestructura del acueducto, ¿cierto? Que está compuesta por la boca toma, el desarenador y el tanque, ¿cierto? Y esto hace, desde el tanque sale una red que se va hasta las 293 llaves que hay o derechos de agua. Muy bien. Entonces, yo tengo unas preguntas. La primera es: ¿cuántas hectáreas tiene actualmente la Reserva Natural del Acueducto? Tiene más o menos, en el primer compra de tierra se adquirieron casi 8 hectáreas. En la segunda, que es del acueducto Palmarcito del Salto con Milagrosa Concordia, que vienen a dar como la misma reserva porque coge pues fuente para los dos acueductos, viene a ser casi 6 hectáreas. Y lo que le compraron último, que supuestamente son aproximadamente 3 hectáreas, aunque no se ha medido todavía, porque yo le he dicho a Alexander que ojalá pues lo midieran para que tuvieran más precisión con las hectáreas. Ya tendrían que ser unas casi, póngale 16 a 17 hectáreas. Esto es un montón de hectáreas. Usted cuenta que son diferentes etapas en las que se ha ido adquiriendo la reserva. ¿Nos puede contar, por ejemplo, cómo fue la primera, alguna anécdota de esta? ¿Ustedes estuvieron presentes también en esa primera compra? La primera compra, esa la compraron hace bastante tiempo y era aproximadamente 3 hectáreas donde nacía el agua, pero ese era un documento. Entonces ya cuando se hizo la segunda compra, que en mucha parte de la finca, pues la mayor parte, que todavía faltaba un poquito, ya se legalizó toda esa parte, está legalizada. Todo eso está legalizado. La finca que compró el municipio de Granada, pues para que va a ser toda la vida para los dos acueductos, también está bien, tiene escritura. Nos falta de no medir la otra y legalizar la parte que compramos para coronar ya la parte, pues, total, ya está totalmente limpia del agua pues, de ganado y totalmente limpia de químicos también porque no hay agricultura. Entonces está muy saneada y está muy hermosa. Está muy hermosa menciona que fue con un dinero del municipio de Granada. ¿Cómo se gestionaron estos recursos? ¿Cómo fue esta gestión, don Jairo? Nos cuenta, por favor. La primer compra se hizo con recursos del acueducto, incluyendo pues un pedazo que tenía, que acaba de decir don Pedro, que por como se había perdido el documento, con de pronto mala administración, no había mucho juicio en la secretaria, en los directivas. Entonces cuando se compraron eso se sumaron casi 8 hectáreas. Entonces eso se compró con recursos del acueducto. Inclusive casi hasta la cerca fue con recursos del acueducto. Ya de pronto, por la experiencia de nosotros, ya pedimos acompañamiento con las administraciones, pero por Granada nos colaboraron mucho con la cerca y con reforestación en siembra de árboles. La segunda no fue con recursos del municipio, sino con la corporación Cornare, y el municipio de Granada aportó, porque en ese entonces habían unas administraciones que era Granada y el santuario iban a colaborarnos con presupuesto, pero como sabemos siempre los alcaldes de turno, eso siempre son por política. Entonces de pronto, como el alcalde anterior de acá del santuario en esa época no le ganó el supuesto candidato de él, se nos echó para atrás y no nos colaboró con la ayuda acá. Entonces ya hablando con don Pedro y con el representante de la Milagrosa Concordia, quedamos nosotros de aportar de a 10 millones cada acueducto para que por Granada se nos fueran de para atrás. Entonces ya nosotros
invertimos los 2 acueductos de a 10 millones de pesos, más la ayuda del Granada y la corporación Cornare, que nos colaboró lo máximo. La Cornare nos colaboró con más de 100 millones, no tengo la cifra exacta en este momento, pero me parece que fue como con 120 millones o 140, no estoy bien. 110 y la otra parte la puso la Granada y los otros 10 millones nosotros para llegar a 170. Sí. No, No pero eran los péguese un 170 que poquito. dimos por la finca, sino que también había, como quien dice, socializaciones y todo que había invertido en mucho dinero, pero realmente se puso 170 entre los 2 acueductos y Granada. Sí, ya nosotros gestionando, porque la verdad pues me tocó duro a mí, porque yo pues tenía muy buen contacto con la administración de Granada, inclusive cierto día yo tengo que agradecerle mucho al alcalde de turno de Granada, que era Omar Gómez, porque él nos ayudó mucho, inclusive nos puso un funcionario del acueducto que trabajaba en la microcuenca La Cascada. Entonces él nos asignó ese funcionario para que nos hiciera todo el trabajo, toda la papelería que se necesitaba para poder legalizar ese predio. Entonces ya me tocaba ir hasta el Peñol por unos papeles, me dijo por ahí como a las 4 de la tarde, y que necesitábamos para ese día. Ya se me puso a mí muy duro eso. Afortunadamente de por allá nos colaboraron y me encontraron hasta Concordia con esos papeles, y fui, y el funcionario que quedó de entregarle esos papeles me dijo: no, yo lo espero así sea hasta las 8 o 10 de la noche, que tengo mucho agradecimiento a él porque él nos colaboró mucho. El nombre es Jonathan Echavarría. En este momento es el de Bienestar Familiar, el comisario de familia de Granada. Y tengo mucho agradecimiento a él, que le agradezco a nombre mío y a nombre de la comunidad que tanto he querido en nuestro acueducto. Qué bueno, sí, también hacer una mención de estos aportes que han hecho los municipios al acueducto, ¿cierto? Porque principalmente ha sido una gestión comunitaria, pero claro, hay que decir que hay aportes que ha hecho el municipio, que ha hecho la gobernación, y está bien mencionarlos. Yo recuerdo mucho, creo que fue hace 6 años, cuando pasó lo de Cornares, ¿cierto? Esa compra de tierras, y hubo una minga con toda la asociación, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo fue esto? Yo me acuerdo que hicimos sancocho, todos llevamos rascaderas para sembrar. Sí, vea, cuando yo era presidente me gustaba mucho convocar caminatas con la comunidad para llevar más que todo la juventud y los niños que aprendieran a conocer, porque a nosotros nos daban, había veces también temas, proyectos de arbolización, las cercas, se puede decir que todas las cercas que nos han dado ha sido por Granada. Por Santuario no se ha conseguido mucho, aunque debería de ser, porque como el predio es de Granada, pues nos ayudan mucho allá, pero la comunidad del Santuario es la que consume el agua. Inclusive ahora hay una pendiente, una cerca, que también me la está gestionando un funcionario de Granada que se llama Diego Naranjo, muy agradecido con él. Dieguito fue un ex candidato a la alcaldía de Granada, lamentablemente no se le dio. Fuera sido un éxito donde ese señor fuera quedado, porque él trabaja mucho por los acueductos. Él siempre ha trabajado con Cornare y con todos los que se llame medio ambiente. Entonces yo me declaro defensor de los recursos hídricos, de la naturaleza y de los bosques, y a mí me duele mucho cuando atacan un monte o cuando tumban un árbol, porque eso es la vida para nosotros. Nosotros en Antioquia o en Colombia tenemos una riqueza muy valiosa, como es el agua. ¿Cuántos departamentos o municipios quisieran tener esa riqueza que tenemos en este momento en el oriente antioqueño?
Don Alexander nos iba a contar también de esa minga que se hizo para ir a sembrar rascaderas, para celebrar esta compra de lotes. Pues de por sí siempre se ha tendido a hacer esas mingas, la tendencia pues, de nosotros ha sido hacer esas integraciones, como llamamos nosotros, caminata. Primero, pues porque para que la gente se empodere y entienda de cómo es que funciona pues, el acueducto y que el agua, pues, digamos, hay que protegerla y que no es tan sencillo tenerlas allá. Y segundo, pues, siempre celebramos acontecimientos o, por decir algo, obras grandes. Digamos, la compra de tierra fue una de ellas, la mejora de redes, que precisamente por mejorar las redes, gracias al señor Lucho, a Luis Alexandre, que fue el que nos respaldó en ese tiempo con una ayuda por lo menos 700 millones de pesos más o menos, porque eso hizo que el acueducto se pudiera financiar y pudiera tener fondos para comprar también tierritas en ese tiempo. Entonces siempre celebramos eso, celebramos también digamos el hecho de ser todos amigos y de ser todos defensores del medio ambiente, y hemos recibido apoyo de todas las administraciones municipales, unas más, otras menos, muy especialmente del municipio de Granada. La verdad, el municipio de Granada se ha vinculado con nosotros de una manera muy, muy estrecha. Qué bueno. Sí, yo recuerdo mucho esta actividad y pues y vuelvo a eso, quisiera que de pronto doña Yolanda también nos contara alguna anécdota en torno a la reserva natural o en torno a este encuentro, a esta integración, ¿por qué le parece a usted importante? Es súper importante llevar a la comunidad ya a la reserva, que conozca la reserva, porque, y sobre todo que lleven sus niños y sus jóvenes, porque el día de mañana ya los que estamos más grandecitos ya no vamos a estar, entonces se necesita que ellos conozcan y se apropien de esa reserva, del acueducto, que la conozcan y que la cuiden. Y para toda la comunidad, para que se entere también pues desde dónde llega el agua, porque una cosa es abrir la llave y tener el agua, otra cosa es saber desde dónde viene y qué tiene que recorrer hasta llegar a su casa. Sí, a mí me pasaba antes que a veces llegaba el agua con un poquito de tierra y yo decía, ay, esta agua, bueno, la voy a dejar reposar, ¿cierto? Pero ya después en conversaciones con doña Yolanda, yendo a conocer la reserva, yo digo, no, pues definitivamente no hay mejor agua que la de este acueducto, porque uno poder ir y ver que es que el agua viene derechito del nacimiento de agua, entender esa pureza que está, como decía don Pedro, lejos de contaminantes, de vacas, de agroquímicos, mejor dicho, es un privilegio que ni siquiera en el pueblo, porque en el pueblo no pueden garantizar que el agua está llegando pura, en el acueducto sí. Entonces yo cada día me tomo feliz y orgullosa mi agua, y la verdad que también fue un aprendizaje con usted, doña Yolanda, de que es mejor andar con el agüita de la vereda para todas partes. Sí, es muy rica el agua de la vereda, pues no tiene tratamiento químico, pero si el agua se hirve queda súper deliciosa, uno se toma esa agua y es súper rica. Es más, uno se acostumbra a tomarse esa agua que ya la de aquí del pueblo no le sabe bien. Entonces, pero la allá uno sabe, el agua, o sea, lo que tenga de interferencia de animalitos y la tierra, el resto no tiene químicos de nada, absolutamente nada, solo se hirve y el agua queda perfecta para el consumo. Excelente, don Pedro. Sí, realmente el agua no es tratada, pero la única influencia que tiene para ensuciar el agua de los animalitos del bosque, y es muy mínimo. Usted sabe que animales del bosque naturales, eso es muy mínimo. Entonces esa agua se puede garantizar que no es tratada, pero es mejor que sea tratada, porque no tiene químicos, no tiene nada, porque realmente yo, a mi persona, yo soy enemigo de los químicos. Es que si el químico es malo en la agricultura, también es malo, peor en el agua, porque ¿cómo van a dañar un agua con químicos? Pero si algún día hay que llegar a ese punto, tenemos que llegar, pero no por gusto, por obligación. Obligación. Bueno, ese sería otro tema muy amplio, pero hoy quiero preguntarles la importancia del bosque para el agua, que cada uno me diga por qué es importante el bosque para la producción de agua, para el acueducto, empezando por doña Yolanda. Quisiera, pues en lo que estábamos hablando de la compra de tierras, nos faltó incluir que el año pasado, en febrero, se compró con recursos del acueducto 2,5 hectáreas, casi 3, que costaron 250 millones, eso fue recursos del acueducto que se invirtieron ahí, listo. Y que 300 millones invertidos. Súper importante esa reserva porque precisamente es cuidar el agua, o sea, estamos cuidando el agua
cuidando de que no se nos agote, o no, muchas veces no solo que no se agote, sino que no se ensucie, porque en muchas partes hay mucha agua, pero agua sucia. La gente tiene agua, pero agua sucia. La gente, o sea, y necesitamos agua limpia, agua que usted tenga la tranquilidad de tomársela, que no trae agroquímicos, que no traiga contaminación de los seres humanos, que no solamente por materia fecal, sino por los medicamentos que se consumen. Muchas veces, o sea, lo que es la planta de tratamiento no le va a quitar todos esos medicamentos, todos esos agroquímicos. Es súper importante en ese sentido. Aparte de eso, para el medio ambiente, respirar aire puro, o sea, para la humanidad en sí, eso es súper especial. Muchas gracias. Realmente la importancia del agua y por qué los árboles, porque es que mucha gente cree que el agua brota en la cañada entre las piedras y la gente cree que tiene un brotecito de agua y que qué belleza de las piedras, pero resulta que si no hay bosque no va a haber agua, porque el bosque recibe el agua en los copos, entonces cae al lecho que es alto y después cae al musgo y después cae al capote que es y entonces eso nos ahorra el agua. Entonces por eso en verano tenemos agua, porque la naturaleza es muy sabia, va goteando poco a poco. ¿Y a qué se debe que la quebrada Bodegas pase por aquí, la de Marinilla? Si eso fuera un verano y no hubiera montes, no pasaría ni una gota de agua, no bajaba ni una gota de agua. Y en el invierno, como no había árboles, se iba a pique, las montañas se iba todo a pique. La gente no cree en eso, pero si no hay bosques no va a haber agua. Al último se vuelve un desierto y puede caer agua aterradora en un invierno que van a llevarse por parejo los montes y todo porque no tiene protección. Y también en un verano no va a haber agua. Entonces el árbol es lo primordial para el agua. Donde conserve las montañas, cuidemos los árboles, cuidemos las reservas y eso es lo mejor para eso. Afortunadamente este acueducto de acá tiene solucionada ya pues mucha parte o la mayor parte del bosque porque ya está arbolizada y todo. Ojalá tuvieran todos los acueductos, hay algunos que tienen valencia sobre eso. Ojalá todos tuvieran esas finquitas de ellos propios, que sea el propio acueducto, que es lo mejor que puede haber. Muy bien. El bosque es tan importante para los acueductos que un árbol o un helecho, un musgo, no digamos que produce el agua, pero es el filtro para sostener la frescura de las aguas. Porque si, como decía don Pedro, con el verano, con todo, si no hubiera ese bosque, ese musgo, ese capote, se secaría. Y eso uno ve que cuando alza un capote, ve la humedad. Entonces eso le va llevando la fresquedad a la tierra y no va a secar el agua. Lo mismo que si llueve tampoco se iría, porque si no hubiera ese musgo llovería y toda la tierra se iría a la boca toma, entonces la gente no tomaría agua y no tierra. Entonces sí es muy importante la arbolización y conservar hasta un pequeño helecho, porque es que unos llaman este helecho que llaman gallinero. Con ese nombre lo distinguimos. No sé si muchos de los oyentes sabrán cuál es el helecho gallinero, pero ese es mejor casi que tener un árbol, porque el árbol se seca, se derriba y se muere, ya no hay nada. En cambio el helecho va conservando la frescura del territorio. Sí, don Jairo dice el que se parte y le quedan las tres paticas, que también se usa para batir el chocolate. El helecho zarro. No, el pequeño, el gallinero, el primario, es uno que es, el campesino lo conoce, el marranero. Es el hecho marranero. Es el hecho que es una especie de esponja. O sea, puede caer una granizada. No el árbol. No, sino el que está por debajo, el que casi todo el mundo lo roza porque considera que es rastrojo, pero resulta que ese es un protector de la tierra increíble y además es un filtrador. O sea, puede caer granizo del calibre que usted quiera y jamás va a arrastrar tierra con eso. Si un bosque está tendiendo a jalar o a derrumbarse, ese hecho es el que evita en realidad que eso pase y es subvalorado. Maravilloso. Inclusive ese helecho ataja hasta todas las hojarasquitas que se van a ir a la boca toma. Ese es un filtro indispensable para el acueducto, es lo mejor que puede haber. Excelente. Y con todas las rascaderas que se han sembrado desde su fundación, que también es una planta muy importante para la protección de las fuentes.
Don Alexander. Sí, no, pues el tema de la reforestación, tal como lo dijeron los demás compañeros, es algo demasiado importante, y no solamente pues por el tema que ya dijeron ellos, por el ciclo hidrológico, que es pues obviamente el impacto es enorme, sino también por digamos, porque interrumpimos un problema a futuro, que era el problema de las habitantes aguas arriba. ¿Sí? Digamos, hay muchos acueductos que desafortunadamente creyeron que iban por el camino derecho, montando una planta potabilizadora de 300, 400 millones de pesos, montando una infraestructura tremendamente cara, pero descuidando el agua y sus alrededores, y sobre todo las tierras aguas arriba. Hoy por hoy hay mucho acueducto que ni siquiera donde tienen parados los tanques es de ellos, tienen problemas legales para eso, que tienen casas ubicadas y prácticamente urbanizaciones sobre la Bocatoma. Ya para ir a adquirir esos terrenos les valen cientos, si no miles de millones. Nosotros arrancamos por el derecho, a pesar de que desde lo institucional en muchas ocasiones no tuvimos el apoyo que debió haber sido, porque uno iba a pedir ayudas para compra de tierras y lo que decían, no, venga, te ofrecemos una planta de tratamiento porque es que el agua suya no es limpia. Y nosotros les decíamos, pues si no es limpia vamos a limpiarla desde su origen, y ya lo que no se pueda limpiar, retirando las suciedades, lo limpiamos con un sistema de potabilización. Y en realidad eso fue lo que hicimos, y eso es lo que venimos buscando, y yo creo que fue un acierto en todo sentido, y mucho más hoy en día que ya la potabilización va cambiando de concepto. Sí, yo sé que la norma ampara la potabilización en ciertos términos, pero hoy por hoy está tomando fuerza, y con toda razón, que el tema de potabilizar el agua es dejarla que sea agua, no un compuesto de H2O más cloro, sino que sea H2O y lo que la naturaleza le dé, no más. Minerales. Y el agua pues como tal, digamos, un elemento tan vital y tan importante, a veces es subvalorado, pero sobre todo por las personas que no la están consumiendo directamente. O sea, la gente tiene el cinismo de coger y voltear un bosque, ¿sí? De tumbarlo, construir encima hasta de la misma fuente del predio, y después se creen con derecho a exigirle a un acueducto de que les debe llevar agua constante y limpia. Entonces, realmente la reserva es la solución para muchos problemas sociales y ambientales. Compra de tierras, en eso se resume todo. Sí, de verdad que se nos va acabando el tiempo y uno se va quedando como sin palabras, porque son tantas cosas para hablar respecto a esto, la importancia de la conciencia como usuarios, la importancia para saber dónde vamos a construir, asesorarnos un poco antes de comprar los predios. En este tiempo están pasando unos problemas muy fuertes por no asesorarse antes de comprar, ¿cierto? Como dice don Alexander, es muy común ver comprando en humedales, comprando en tierras que van y caen a un nacimiento de agua también, y realmente nos estamos afectando a nosotros mismos, sí, a nosotras mismas. ¿Quieren de pronto hablar un poco del acueducto en este momento, ese tipo de problemas que está enfrentando? Sí, el acueducto está enfrentando temas muy serios, de solicitudes de derechos en puntos extremadamente altos, y donde la cobertura del acueducto pues no da, por tema de niveles, ¿sí? Y de suministro de la misma agua, ¿cierto? Porque siempre las solicitudes son muchas, y sobre todo en extremos. Y no es solamente este acueducto, yo creo que muchos otros acueductos tienen ese inconveniente. Y es que hay algo, y don Francisco hace 8 días en el programa hablaba la importancia desde el diseño, ¿cierto? Sí. Este acueducto sí fue diseñado para las escuelas, fue diseñado para las llaves que tiene hasta ahora, pero no fue diseñado para esas alturas. Exactamente. Entonces es imposible. Exactamente. Digamos, un acueducto tiene un diseño, unos planos estructurales que desafortunadamente la mayoría de los fontaneros, sin ir a criticar a nadie el trabajo, pues muy pocos se fijan en ellos, y de hecho cuando uno entra tampoco se fija en ellos después de ver el impacto y lo riesgoso que es tener este trabajito en ciertos sentidos, que uno se da cuenta de lo importante que es. Hay muchos acueductos, y yo digo el de nosotros también tiene ese problema, que en un momento dado sobresaturaron en cuestión de niveles el servicio de agua. Digamos, está estructurado para llegar a determinada altura, la cota máxima que tiene el acueducto como tal, y estaban estructurados o diseñados para llegar hasta determinadas veredas. Se fueron estirando un poco, fueron comprando derechos muy altos, y eso hace que el acueducto tenga una presión fuerte en ese sentido, y eso es en todos los acueductos desafortunadamente. Y bueno, eso ahí ya realmente nos queda a nosotros los usuarios, a las personas que nos estamos viniendo a habitar el campo, a habitarlo con conciencia.
Y entonces, a ver, si el agua no me llega hasta acá, ¿yo cómo voy a hacer para poder tener? Y si definitivamente yo no puedo tener mi casa en este lugar porque no tengo agua, no es viable, ¿cierto? Y si tengo una fuente de agua, ¿cómo voy a hacer para cuidarla y que esa fuente de agua en el tiempo sea la que yo consuma? ¿Cierto? Porque nos vamos acomodando también a los acueductos y nos olvidamos de cuidar las propias fuentes, ¿cierto? Yo creo que ya sí ahorita nos vamos a ir despidiendo, las últimas palabritas cada uno, que de pronto queramos hablar, algo importante, don Jairo. Yo quería darle un agradecimiento a todos los que han aportado en este acueducto. De mi corazón sale el agradecimiento para funcionarios de Granada, teniendo en cuenta a Diego Naranjo, que sí fue uno que nos ha colaborado con la gestión de las cercas y de la reforestación del bosque, y a toda la comunidad que me apoyó cuando yo fui el presidente, porque tuve la dicha de manejar ese acueducto por mucho tiempo, aunque con muchas críticas, porque a mí me trataron hasta de dictador, porque no por lo que uno hiciera, sino porque uno tenía sus metas y todo. Entonces, agradeciendo mucho, ojalá pues estén escuchando la gente que sí en verdad conoce la comunidad que nos apoyó, y la administración de Granada, que ha puesto, sin importar y sin tener casi usuarios de Granada, porque tendrá 2 o 3, eso es poquito, pero mucho agradecimiento a la administración de Granada. Don Alexander, sí, las últimas palabras, por favor. Sí, no, un agradecimiento especial a todos los que han contribuido de una u otra manera con el acueducto, a los alcaldes que han aportado su granito de arena y sobre todo a los socios que fundaron este acueducto por la berraquera que tuvieron, y a todos los que aún siguen trabajando por él, a Jairito, que yo soy testigo del trabajo tan fuerte que hizo y el respaldo tan fuerte que nos brindó y que nos sigue brindando, y sobre todo pues un llamado de atención a la comunidad, porque pues nosotros es muy fácil celebrar lo que ya está hecho, pero se nos vienen retos, y retos grandes, difíciles, que tenemos que afrontar los que estamos en este momento lidiando este tema, ¿cierto? Y no, que pues todo mundo esté muy pendiente de cuidarle el acueducto, de protegerlo, y sobre todo muy conscientes, y que el que vaya a vender alguna parcela, hombre, lo haga de una manera organizada, de una manera lógica, ¿sí? El lotecito, lo que sea que vayan a vender, primero miren a ver si pueden tener el servicio de agua, no cojan y vendan y después le tiren el problema al acueducto, porque de hecho uno a veces se gana problemas casi de tipo personal, porque la gente cree que es uno el que niega por negar, pero resulta que es que no es tan fácil tenerles el agua, y digamos, cuando se vende un derecho se supone que es para tenerles agüita, no es para sacarles el dinerito así nomás. Entonces, muy delicado el tema en ese sentido. O sea que los retos que vienen son grandes. Hay mucho para celebrar, y es lo que estamos buscando nosotros con todo esto, ¿cierto? Con todo este programa. Pero los retos que vienen son enormes, enormes, enormes. Qué bueno, sí, invitar a la comunidad a que participe de las asambleas, a que se unte un poquito más, a que haga presencia y que todos juntos continuemos este legado. Hoy nos acompañan 2 fundadores, don Pedro y don Jairo, son fundadores del acueducto, fueron algunos de los hombres, son algunos de los que lo construyeron con sus propias manos, y realmente este acueducto se ha debido a eso, ¿cierto? A la importancia que le ha dado la comunidad, don Jairo. Quiero recordar mucho los fundadores, ya que habla usted de los fundadores, teniendo en cuenta al señor Rodolfo, a Manuel Quintero, que puso el hombro fuerte en ese acueducto, Salvador Orozco, que nunca lo mencionamos en este programa, en esta parte, y fueron uno de los primeros y más fuertes en esa fundación del acueducto. Qué bueno, claro que sí, muy importante hacer esa mención. Muchas gracias, don Jairo. Doña Yolanda, don Pedro, las últimas palabras, que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación, y a Socomunal por brindarnos estos espacios para presentar nuestra asociación de acueducto, todos los logros que tenemos, los retos que se vienen, y un homenaje a los fundadores, porque fue algo grande que hicieron ellos. Claro que sí. Don Pedro. Hay que mencionar también que Manuel Quintero fue uno de los líderes principales para todo en la vereda de Palmarcito.
pero también hay que mencionar por cómo se comenzó el acueducto, porque el padre Alejandro Pineda, el padre Alejandro, lo comenzó pues y consiguió mucha ayuda para la tubería, todo eso pues, lo trabajó en el departamento. Y después Armando Zuluaga, y la gente pues que trabajaba, y yo digo líderes pues como Manuel Quintero, Salvador Orozco, Rodolfo, pero Manuel Quintero fue el más fuerte empujador de esa vereda. Y para mí pues es un logro muy grande el acueducto, porque ellos mismos se encargaron cuando de conseguir la fuente, porque estaba muy lejos y ya llevaron a nosotros los del Salto para que colaborábamos la parte de arriba de la cerámica, y ya por eso tiene el nombre del acueducto Palmarito del Salto, agradeciéndole aquí a don Jairo, a Alexander, a Yolanda, a doña Carolina y a William Ospina aquí como control de sonido y muy buen locutor, y a toda su comunal. Muchísimas gracias. ¡Tira una fuerza! ¡Chino!